Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. En realidad, en este lunes de añoranzas para electricistas, el cual agradecemos a Iván Hernández que nos apoye técnicamente para que suba redes a YouTube, a Facebook, son las que conozco que ahí suben. He visto también una cortinilla donde dice que también hay Twitter y demás, no conozco yo. Si también por este medio se vinculan, le voy a preguntar o espero que él nos diga, pero sale la cortinilla donde están todas las redes posibles. Bueno, hoy en especial en esta añoranza de este lunes, tengo una duda. Se las voy a plantear, pero a lo mejor en el transcurso en que se las platico, decido. Miren, tengo un documento que habla de las políticas generales de productividad para el nuevo organismo. ¿Sí? Es un folder bastante grueso donde plantea esto que se da en los años 90. Y además, espérenme, tengo otro documento. Por eso es mi duda. Este es el convenio. Mírenlo ustedes, el convenio donde se pacta dice aquí, relativo a la revisión del contrato colectivo de trabajo de 1936. Entonces, es la revisión de 1938. Yo tengo la idea, llamémosla hipótesis, de que lo que pasó, y por cierto, al final de este documento apareció donde se declara legal la huelga de 1936. Bien, yo tengo la hipótesis de que el contrato colectivo de trabajo de 1936 fue impedido de aplicación. La compañía de luz, The Michigan Iron Power Company Limited, trató durante 2 años por todos los medios posibles de que el contrato de 36 se aplicara cabalmente. Una de estas formas fue solo discutir salarios y dejar en pláticas, en comisiones, en revisiones, en constantes de negociación, el conjunto del contrato de 1936 y poner en jaque al propio sindicato para su aplicación y como en esta revisión del contrato de 36, que significa la de 38, contener y solo dar revisión de salarios complicadas. Inventa 4 mecanismos de cómo se puede dar el aumento de salarios. Esta es una de las dudas. ¿Presentamos esto o presentamos
lo de los 90. ¿Qué significa? Como todos sabemos ya, que había desde 1975 una ley federal de servicio público de energía eléctrica donde el sindicato quedaba liquidado, que eso iba a impedir nuevas obras, crecimiento. Según una ley de liquidación, nada se puede volver a invertir en ese organismo. Entonces queda clausurado, queda detenido el crecimiento de la compañía de luz y no puede avanzar más. En los 90, a finales de los 80, como todos sabemos, llega Carlos Salinas de Gortari a la presidencia en 1988 y llega, como todos decimos, con un robo, el primer robo descarado, notorio, evidente. En realidad muchas elecciones fueron robos, pero al parecer la capacidad de crítica hacia el sistema político mexicano no había crecido tanto. Pero en 88 sí. En el ambiente nacional y de la opinión pública, nadie creyó que Salinas de Gortari ganara efectivamente las elecciones de manera legal y que por tanto Cuauhtémoc Cárdenas había perdido, pero perdió. Desde el sexenio pasado de la Madrid al sexenio de Salinas de Gortari, como todos sabemos ahora, se implantó el neoliberalismo. Y una de las fases principales fue privatizar, convertir todos los servicios públicos y sociales del Estado mexicano en mercancías, en posibilidades de venta de cada una de estas empresas, centros productivos, organismos paraestatales o no, que ofrecieran servicios económicos o mercancías. Se privatiza todo para lograr la privatización y que capitalistas, burgueses, nacionales o extranjeros compraban estos organismos o estas empresas, empezaron a hacer un ataque sistemático a los contratos colectivos de trabajo. Es decir, revisar los contratos colectivos y quitarles lo duro. Todo lo complicado, complejo y duro de cada contrato se hizo flexible. De tal manera que horarios, jornada, trabajar en un lado o en otro, si trabajabas en el sur de la ciudad, al día siguiente te decían te presentas al norte y te tienes que presentar al norte. Todos esos mecanismos que los contratos colectivos habían logrado contener o tener para beneficio de los trabajadores o de los empleados se desaparece. Dice, en general, no solo en estos fases, lugares, áreas de economía del Estado, sino inclusive en todas las empresas privadas, se aplica esta política de flexibilización de los contratos colectivos. Bueno, ya mejor decido, ya estoy hablando tanto de esto que mejor vamos a tratar este tema ahora y el asunto de la revisión del contrato colectivo del 36 para que cómo quedará en el 38 lo vemos en otra añoranza. Porque miren, es un ataque muy fuerte
a fines de los 80 y principios de los 90. Y en el caso de la compañía de luz existía esta ley que ordenaba la liquidación de la empresa. Entonces, cuando hoy vemos en los 90, en el 2009, que se aplica una extinción o liquidación de luz y fuerza, en realidad se está repitiendo lo que se aplicó en 1975, pero ipso facto. Esa es la diferencia. El golpe que dio Luis Echeverría a la compañía de luz sí le afectó, pero le permitió seguir existiendo. Le permitió seguramente una dependencia más constante, más sistemática de la compañía al Estado y del sindicato al presidente. Y eso es lo que tendríamos que discutir. ¿Cuáles son las relaciones de esa ley de liquidación de 1975 hasta que la levanta Salinas de Gortari? ¿Cuál fue esa política? ¿Cómo se vio? Que es parte de la historia del SMEI, de la compañía de luz, que vamos a poder tratar o que ya hemos tratado algunas fases. Bien, entonces va a llegar Salinas de Gortari, este final de los 80 y principios de los 90, para quitar la liquidación de compañía de luz, digamos, para salvar a la compañía a través de un nuevo organismo. Y la condición fundamental del nuevo organismo fue la productividad dentro de un marco de nueva cultura laboral y de flexibilidad del contrato colectivo de trabajo, que previo a nivel nacional ya se había aplicado. En el caso del STUNAM, ya nos habían aplicado la flexibilización y la separación de los sindicatos. El STUNAM había logrado que se unieran dos grandes sindicatos de la universidad, el de administrativos, el STEUNAM se llamaba, y el sindicato de académicos, el SPAUNAM, el sindicato del personal académico de la UNAM, donde teníamos un muy buen contrato colectivo. Bueno, nos llega el ataque después de que se ha expulsado y de que se estaba creando este sindicato en tiempos de Pablo González Casanova, que es cuando él se va a retirar de la rectoría, y Soberón viene con una línea clara de ataque y de dividir a ese sindicato de dos partes. Hoy el STUNAM sigue teniendo, por lo menos en sus siglas y en su organización, a los académicos. Es una fracción muy pequeña la que continuamos afiliados, pero viene de esta época y de esta política de minimizar a los contratos colectivos, evitar que los contratos colectivos les permita fortalecer a los sindicatos, y en nuestro caso lo lograron. En la universidad, los académicos, todos los profesores, no podemos discutir las condiciones de trabajo, la movilidad, subir o bajar subir casi siempre es lo que buscamos, de categorías para tener mejores salarios. La promoción no la podemos discutir, está fija y le pertenece a las autoridades. Este tema de las relaciones de trabajo no está a discusión en el contrato colectivo del STUNAM. Nos lo arrebataron y se le dio a la PAUNAM, el contrato colectivo de los académicos,
y a su vez el APAUNAM, ese nuevo sindicato que se creó en tiempos de Soberón, cede todo lo relativo a estas discusiones contractuales y acepta que el estatuto del personal académico realizará que bajo el marco del estatuto se van a hacer estas cosas. Y en el marco del estatuto no hay negociación entre el patrón y sus trabajadores. Hay un reglamento que solo hacen, modifican y promueven, elabora las autoridades, que es el estatuto de personal académico. Salarios, movilidad, estabilidad y demás, está en el estatuto y lo elaboran las autoridades bajo sus mecanismos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero subir a una categoría, la autoridad creó una cosa que se llama comisión dictaminadora, donde hay 3 partes. Por ejemplo, sí podemos participar los maestros, pero no como sindicato, sino que entre los maestros se saca una votación y ahí se va a decidir. Se supone que yo acepto que no puedo discutir las cosas de la dictaminadora y que si yo quiero subir a una instancia, a una categoría más elevada, yo entrego mis papeles a la dictaminadora y lo que resuelva estará bien dicho. Yo no puedo discutir eso porque acepto las reglas de la propia UNAM. Entonces, la posibilidad de negociar como trabajadores y autoridades no se puede, como debería con un contrato colectivo. Esta idea de flexibilizar los contratos colectivos viene de esta época de la llegada de Salinas de Gortari a la presidencia. Entonces estamos limitados por ahí los maestros. Llegó una nueva cultura general a través de todo México, una nueva cultura obrera, donde todo el lenguaje de lucha de clases, de confrontación de una ideología y de otra, desaparece del mapa político, ideológico. Todos debemos ser, ¿no?, muy buenos. El contrato colectivo desaparece lo duro, se hace flexible. Todos tenemos posibilidad de ampliar horario de trabajo o sitio de trabajo, horario, y a eso se dedican la última fase de los 90 y principios, perdón, de los 80 y principios de los 90. En nuestro caso, insisto, en el ESME empezó a trabajarse esta modificación, esta flexibilización a través de los convenios departamentales. Y el gancho inevitable, yo creo que todos se pueden reconocer, fue que se iba a quitar, se iba a desaparecer la liquidación de la compañía de luz, creando un nuevo organismo descentralizado del parte del Estado. Y eso se va a crear. Por eso se hace a fines de los 90 un nuevo organismo, el nuevo organismo, que se va a hacer justo a principios de los 90 en una exposición magna que atrajo toda la opinión pública para que se manifestara que desaparecía del papel la liquidación de compañía de luz y se creaba un nuevo organismo con las únicas condiciones de aceptar las reglas de productividad. Y algo bueno que sucede es que se crean 2 comisiones mixtas.
en todo este proceso que les digo de que estuvieron atacando todos los contratos colectivos, haciéndolos flexibles, quitándole lo duro, lo complejo, lo difícil, para que fuera las autoridades o los patrones pudieran eh, revertir, transformar, modificar todos los procesos contractuales, se logra a través de estos nuevos mecanismos de productividad y flexibilidad. Esto es lo que vamos a tener a partir de ahí. Y entonces, para modificar estos contratos colectivos, van a existir estos dos términos, flexibilidad y modernización. El lenguaje de la época y de toda la industria, de toda la manufactura, de todas las instituciones donde había trabajo, viene acompañado de la nueva cultura laboral, donde lo que quieren es borrar el lenguaje de lucha de clases, la comprensión de una conciencia obrera que debe tener poder para modificar las cosas y la introducción de esto. Insisto, en el ESME se tiene una conquista increíble que no tuvo ningún sindicato, ninguna organización, ninguna institución. Dos comisiones mixtas que le iban a permitir al sindicato tratar de manera bilateral, es decir, el sindicato, los trabajadores, los miembros de los comités y los representantes departamentales iban a tener capacidad para intervenir en todos los cambios, cualquiera que fueran estos, en el nuevo organismo. Se crea el nuevo organismo, desaparece la liquidación y entonces viene la propuesta que es para mí insisto, fue el único avance que a nivel nacional se iba a tener para esas fechas, 90, 91, que queda plasmado en el contrato colectivo, en la revisión del contrato colectivo. No sé si un año después, creo que sí, un año después, el sindicato de telefonistas va a lograr también tener comisiones de este tipo, pero a nivel, yo creo que de toda América Latina, el único sindicato que tiene en su momento, vamos a hacer todo lo que quieras, flexibilidad, meter la modernización, lo que gustes, pero a través de este mecanismo que al leer uno entiende que se van a poder crear sí las comisiones mixtas generales para después ir concretando según los niveles en comisiones mixtas locales. La primera comisión era Comisión de Estructuras, Bases Financieras, que va a proponer los cambios que sean necesarios en las estructuras para cumplir eficaz y eficientemente los retos que plantea la evolución del sistema eléctrico que atendemos, así como las bases que den al nuevo organismo posibilidades reales de lograr a corto o mediano plazo la vitalidad financiera necesaria para cubrir íntegramente sus costos de producción e inversión. Es todo el dinero, todo el presupuesto que se va a requerir para crear una nueva empresa, un nuevo organismo como se ha planteado, pero es mixto, bilateral, discusión con plena participación del sindicato, de los representantes, tanto los generales como los particulares. Todo lo del dinero y de la reestructuración queda en esta primera comisión. La segunda, la comisión de productividad. Es muy interesante porque les digo que este lenguaje de modernización y de modernización y de productividad va a quedar claramente establecido
en estas que se pactan en el SME que quedan plasmadas en el contrato colectivo. La de productividad, este es un tema bueno, ahorita lo trataremos. La Comisión de Productividad, por su parte, analizará y propondrá los marcos de la productividad más idóneos que tiendan a mejorar la calidad en el trabajo en base a su mejor organización y poniendo especial énfasis en los medios de producción que sobre él indican, es decir, mejor equipo, mejores condiciones de trabajo y mejor capacitación, así como mejores condiciones para los miembros del sindicato. La producción y la productividad es desde el siglo pasado. Estos son los nuevos elementos que se van a ver, la producción y la productividad, que casi siempre le hemos entendido como el interés básico de la empresa de bajar costos y subir productos. Y desde siempre, por ejemplo, en esta idea, cuando el SME surge en 1914 y pide en 1915 modificación a su forma de organización y pide, por ejemplo, aumento de salarios a $1, el promedio de los salarios estaba entre 50 y 60 centavos, o sea, en compañía de luz, la parte mayoritaria de los trabajadores no ganaban ni $1 en tiempos de la Revolución Mexicana. Entonces, cualquier discusión como subir el salario es una de las primeras peticiones que se tienen, que hace el sindicato como sindicato a las 3 empresas extranjeras con las que trabaja. Es ya una seria modificación a la productividad y a restarle, quiérase que no, capital, inversión al patrón extranjero. Entonces, su primera medida sí va a ser para el sindicato esa, salarios y en algunos casos mejorar, perdón, me está entrando mucha luz, mejorar el trabajo. Históricamente todo lo que estamos viendo siempre va a afectar la producción y la productividad, por supuesto. El patrón o la empresa siempre va a querer ganar muchas utilidades, muchas ganancias. Y lo va a hacer en aras de explotar más amplia y profusamente a sus trabajadores. Y una de las cosas es tenerlos abrumados con maquinaria, por ejemplo, y regatear que la maquinaria y las innovaciones tecnológicas sean parte negociada con los trabajadores. Entonces, desde que el mundo del trabajo es el mundo del trabajo, siempre lo que se discute es producción y productividad. Y lo van a hacer de manera incesante y constante. Entonces, regresamos a esta época de los 90. Se va a crear el nuevo organismo, va a desaparecer de la liquidación de una que vivieron de 1975 hasta 1989, para que un nuevo organismo les permita unas nuevas formas de organización y la condición que va a pedir y exigir el Estado, o digamos el presidente Salinas de Gortari: yo te quito la liquidación, pero tú me das productividad y modernización. Y en ese interín se crean las 2 comisiones mixtas, que para mí, yo les diría, en medio de todo ese ataque a los contratos colectivos, en medio de esa flexibilización impuesta que se ha hecho a todas las empresas y a todas las instituciones de gobierno, tener un espacio para negociar a partir de que ambas partes, los empleados de confianza
2 representantes departamentales plantean lo que es magnífico. Es decir, ningún sindicato tuvo oportunidad de discutir la productividad ni la organización, es decir, ni la nueva estructura de organización del trabajo. En medio de todo, estas 2 comisiones pactadas a nivel de contrato colectivo de manera central son fundamentales. Nadie más lo tuvo en el país. En el ESME fue fundamental obtenerlas. Por ejemplo, cuando yo les hablo de que se compactaron categorías en la universidad, donde hubo, por ejemplo, en el área de carpintería, había 5 categorías, 5 distintas de carpinteros, el A, el B, el C y así. Y entonces viene esta era de flexibilización y compactan 5 categorías a una. Entonces resultó que el obrero que tenía, el carpintero que tenía 15 o 20 años de trabajo, tiene la misma definición de labores, el mismo salario que el que acaba de ingresar con un mes, ganan lo mismo. El golpe, porque además se sucedió un promedio a la baja, no un promedio arriba, pero aún así, un promedio hacia arriba del salario significaba que el nuevo tenía ya la misma experiencia, el mismo salario que tenía 20 años trabajando. Eso, en términos de la estructura y de la forma de organización del trabajo y del pensamiento del obrero, es un golpe a la mayoría, porque la mayoría ya son antiguos. Y eso pasó en todas las empresas y en todas las áreas de servicios del Estado mexicano. Entonces, propiamente diríamos, se flexibilizan todos los contratos colectivos de trabajo y se debilitan a todos los sindicatos. En el caso del STUNAM, de los trabajadores académicos, desde entonces, hoy no hay preocupación de los académicos. Se manifiestan, dicen, se dejan entrevistar, pero de manera organizada no hay un movimiento, ni siquiera civil, como se dice ahora, donde se plantee una reforma, al menos al estatuto. Yo ya no digo al contrato colectivo, que sería un interés fundamental por los trabajadores. Pero existe algo ahí, un ambiente, una nueva cultura laboral y una productividad que en el caso de la universidad se convirtió en reglas particulares específicas para cada uno de los profesores. Es decir, la productividad se trata en lo personal. Se divide diciendo cada uno en lo personal puede o no, si gusta, entrar al programa de productividad. Y se aísla. Y te dan puntos. Y también te dan becas o presupuesto para que tú fortalezcas tu investigación. Cada uno en lo particular y personalmente. Y le agregan, si quieres más puntos y más productividad, CONACYT te da más puntos, te inscribes, presentas tu proyecto de productividad y en lo personal y aisladamente puedes quintuplicar tu salario. La productividad en el caso de las universidades o de la educación se da en lo particular, en lo individual y dividiendo, desmantelando a los sindicatos. Es un golpe a la ideología de clases,
Es un golpe para que no nos consideremos obreros y es un golpe a la vanidad y al egoísmo donde vencen. No existe pues un proyecto político económico colectivo que logremos para que destruyamos el estatuto o lo modificamos mínimamente o que lo convirtamos en cláusula efectiva de un contrato colectivo. En el caso del ESME, insisto, es el único sindicato que entrado los 90 tiene 2 comisiones mixtas donde todo lo financiero puede ser discutido, donde toda la capacidad de organización de la compañía que se renueve, que se modernice, que se tecnologice, puede ser discutido. Y que entonces se va a hacer por fases y por áreas, primero las que se consideren prioritarias, pero va a ser discutido a través de comisiones mixtas. Las comisiones mixtas generales se van a convertir en comisiones mixtas departamentales y después en comisiones mixtas, digamos que seccionales. Toda la organización de la empresa con la participación en todas las áreas de comisiones mixtas, las generales y las áreas o departamentales. Entonces, de este ambiente de golpeteo sistemático a los contratos colectivos duros, recios posibles, a flexibles, donde todo se permita, sin queja de empleados o trabajadores, es un avance increíble para esos tiempos. El capitalismo de verdad llega a la privatización completa de todas las áreas y servicios, se va a reducir el Estado, como se dijo en ese momento, era un Estado choncho, grueso, a un Estado delgado, porque todo lo económico, toda la política económica existente del Estado desaparece. Y vamos a estar viendo constantemente una privatización. Y en el SB, insisto, lo que se va, el mecanismo por el cual se van a trabajar es estas 2 comisiones mixtas de estructuras y bases financieras y de la Comisión de Productividad. La nueva era de modernización que llega con la flexibilización y la productividad, y en flexibilización se desaparecen las jubilaciones y hoy ya se llaman pensiones o rentas vitalicias. Hasta el lenguaje se va cambiando y es muy difícil. Por ejemplo, en el caso de la industria eléctrica se le vaya a dejar de llamar industria eléctrica nacionalizada a cambio de sector eléctrico. Y en todo el ambiente de la economía hay sector económico, sector rural, sector eléctrico. La industria eléctrica nacional, integrada, interconectada, desaparece y se va a llamar sector eléctrico. La industria eléctrica se va a cortar en todas sus fases de procesos de economía o de industria para sectorizar todo. Cada sector se va a privatizar. En este medio de privatización, el ESME logra estas 2 comisiones y simplemente por la presencia de estas 2 comisiones, el Plan General Económico se desvanece. Se va a poder avanzar de otra forma. En medio, insisto, de un ambiente de ataque sistemático a los contratos colectivos de trabajo, a la debilidad completa de los sindicatos. Cuando se aplica la productividad a través de la flexibilización, se debilita el contenido de la discusión, las formas básicas de negociación bilateral.
Si ya no puede discutir lo mínimo y todo queda en poder del patrón o del jefe administrativo local o de los directores o de los empleados de confianza, entramos a una era de absoluta sumisión, pleno dominio, control administrativo y político de los jefes o de los administradores. Estos son los años 90. El golpeteo o la muestra de habilidad va a quedar clara en los años 90. El peor golpe fue, insisto, los fondos de ahorro para el retiro, el SAR, Sistema de Ahorro para el Retiro, dejando los fondos a las AFORES, donde ahí se va a controlar todo el ahorro de todos los trabajadores entregado al sistema bancario, al sistema financiero a través de las AFORES. Y eso es un golpe. Bueno, entonces vamos a tratar esto. Vamos a pasar por el primer punto. Perdón, ahora en pandemia no deberíamos hacer. No, si quieren haré otra añoranza para que les diga cómo se va en la negociación del nuevo organismo. Lo más llamativo que hubo es que Carlos Salinas de Gortari va a anunciar el proyecto para Compañía de Luz y para el ESME con una volcada opinión pública y política a su favor. Ya había hecho, en aras de que se había robado la presidencia, dos cosas: modificar al sindicato de Pemex, encarcelando al secretario general de aquel sindicato fuerte, poderoso, intocable. Lo acusan de tener armas y desfalcar no la economía de Pemex, sino la economía del sindicato. Y en ese sentido, entonces, va a resultar este ataque a Pemex, y a la quina, el secretario general de Pemex lo encarcela. Es un golpe político desde el Estado para decir todo el rumor político que hay es que se dice que la quina realmente apoyó en las elecciones a Cárdenas, que por eso lo golpetean, y Romero de Champs es la propuesta para que encabece a Pemex. A un Romero de Champs que recientemente también acaban de destituir y mandar a vacaciones. También es el caso y la aparición de la maestra en el CENTE. Bien, vamos a empezar con la creación. En Necaxa, el gran anuncio de la nueva era para el nuevo organismo para desaparecer la liquidación de Compañía de Luz es en Necaxa. Va a llegar a Necaxa y en el auditorio va a decir Salinas de Gortari, anunciar su política sindical, obrera o general. Quien no esté conmigo está contra mí. Punto. O sea, yo soy la ley, yo soy la propuesta, yo soy el presidente. Y en el terreno de las organizaciones obreras, agremiadas y campesinas, o están con el presidente o él va a estar en contra de todos y los va a atacar. Y lo hizo. Los dos ejemplos fue que el Bester Gordillo va a sustituir al secretario general del CENTE y Romero de Champs al secretario general del Sindicato de los Petroleros. Y en el caso, lo declara en Necaxa, porque hay un USA que se va a revitalizar, modernizar el sistema eléctrico de Necaxa y va a desaparecer la liquidación con la única condición
de estos dos puntos, productividad y reorganización, bajo este esquema. Por cierto, si notan, están las firmas de todo el comité y de la empresa. No les voy a decir cuáles son las firmas de cada quien, pero bueno, ahí se las enseño nada más. El nuevo organismo tiene estos indicadores. Aquí están los indicadores. Dice indicadores de productividad para emplear en la evaluación de compañía de luz. Tiene una notita con pluma, anexo, página 38. No alcanzo a ver la fecha. Hay 3 categorías de indicadores: operativos, administrativos y económicos para compañía de luz y fuerza del centro. Indicadores operativos. 1. Usuarios, trabajador. La perspectiva que tienen estos indicadores es una perspectiva que yo diría que de inmediato el sindicato debió haber dicho: no se puede tomar en cuenta comparativamente, no se puede comparar, no es posible, nada se compara, ni en el mundo, ni en México, porque es imposible, nada hay igual a la capital, a la zona centro del país. En ese momento era, yo creo, si quieren luego lo checo, pero era la ciudad más grande del mundo. Punto. La compañía de luz y los obreros electricistas que trabajaban en ella y que a la vez pertenecían al ESME, atendían ni más ni menos que a la ciudad más grande del mundo. Ningún estado, ni uno solo, tenía las características que la zona central del país. Ninguno. La cantidad de contratos, de usuarios, de personas, de población, el crecimiento de la población, incluso la antigüedad de las instalaciones datan de 1902, 1903, y claro, ha habido algunas modernizaciones, pero también algunas instalaciones tan viejas como 1910. Entonces, bueno, usuarios trabajador, primera duda. No encuentro en ninguna parte que se diga alguna nota, alguna precaución sobre esto, ¿no? En fin, ya veremos, porque tengo más adelante las políticas generales que son parte de esto. Esta es una curiosidad, pertenece a un folder más grande de una de las comisiones mixtas, pero, y bueno, he tenido la oportunidad, por las características del trabajo que he venido desarrollando, siempre en apoyo de la revista Lux, por ejemplo, y eso me ha permitido conocer a muchos de los representantes de los distintos miembros del comité, de la gente que empieza en el comité desde abajo, como se dice, desde las comisiones de Hacienda o de Justicia, y que ahí van escalando, son prosecretarios, luego secretarios, y luego incluso los que han llegado a la general. Algunos de los que, por ejemplo, hubo secretarios de trabajo que traté y que, bueno, los conocí antes. Hubo un secretario, uno de capacitación, que luego llega a actas, que luego llega al interior y que luego es general.
o que siempre han sido representantes o son ayudantes de algunos de los secretarios o son socios comisionados. Algunas de las secretarias, con consentimiento de los jefes, tengo algunas de las copias. Esta es una copia, pero es una copia del original. Bien, segundo indicador de los operativos. La energía vendida en kilowatt por trabajador anualizado. Entonces, por ejemplo, aunque se puede tener mensualmente, aquí va a valer porque dice un paréntesis anualizado. Entonces, volvemos a lo mismo. Si se va a querer comparar con España, con Estados Unidos o con la Comisión Federal de Electricidad, hay un riesgo evidente. Aún poniendo todos los estados juntos y que resultara que la población de México es más grande fuera de la zona central, no es lo mismo. Ningún estado se asemeja a la zona central del país. La cantidad de usuarios que se atiende en la ciudad más grande del mundo no se puede comparar. Y este es el gran argumento del Estado siempre para criticar a Compañía de Luz. No puede ser, ¿no? Por ejemplo, energía vendida en kilowatt por trabajador por año, anualmente. 3, energía generada propia por trabajador frente a energía propia más comprada por trabajador. Ay, de verdad que no me puedo aguantar. Hace años que han estrangulado a Compañía de Luz y durante los más de 15 años que duró la liquidación, no se podía comparar, no le permitieron ni modernizar, ni invertir, ni modificar todas sus plantas, ni tener otras más, porque estaba en liquidación. Eso nos debe quedar claro. Tantos años parada, todo tipo de crecimiento, es decir, van dos cosas más extra. Tula, justo por existir esa ley de liquidación de la compañía de luz, Tula no se le pudo haber otorgado a la compañía de luz por esa ley de liquidación. Tula debió haber sido de compañía de luz. Una termoeléctrica muy moderna, muy ágil y demás. También la termoeléctrica de Valle de México era en la zona central, pero existía esa ley y esa ley impidió crecer y por tanto la invasión de Comisión Federal estaba permitida. La guerra de baja intensidad declarada fue permitida por la otra ley de liquidación. Y todas las obras nuevas, he platicado el caso de Avenida Pacífico, una tía mía vive ahí en Avenida Pacífico, ahí y junto a su casa construyeron una subestación tasqueña, muy moderna, muy ágil. Y enfrente estaba la subestación de Compañía de Luz. A simple vista se notaba la diferencia, una antigua chatarra casi podríamos decir, enfrente la más moderna, en edificios con los cables, con los bancos, con los transformadores, se notaba la gran diferencia. El jardín muy bonito, amplio, verde, pero se quiere comparar, pero se olvida la liquidación y se olvida que no le dejaron trabajar y que le invadieron. Entonces, la energía propia, pongámosle así, 1%,
frente a la comprada, 99%, ¿qué le comparas? Por default, por simpleza de enunciado, pierde compañía de luz. Sí están las comisiones mixtas, pero hay indicadores que no podían tomarse en cuenta porque no es posible comparar. Desconozco, ahí sí les diría, tengo el documento, supe de lo que pasaba, pero en cortito y en secreto o directamente, ojalá tuviera una grabación de las discusiones y poderles decir, yo esperaría que se criticaran esto, que no se puede comparar, que digan, oigan, no nos han dejado crecer, nos han invadido, ¿cómo quieren que hagamos algo si no podemos? ¿Cómo? Y no se los permitieron. Bueno, más bien, aquí están los indicadores. 4. Bueno, esa energía propia, pues nunca ha habido propia frente a la comparación y la comparada, obvio, llevaron a un extremo en el proceso de liquidación desde 1975 a 1990, donde no se puede comparar. Tiempo de interrupción, número 4, tiempo de interrupción por usuario. En jerga eléctrica se llama el TIU. TIU. Bueno, volvemos. Si no te dejaron crecer las brigadas de conexiones para ir corriendo a devolver la interrupción eléctrica a un usuario, si tienes la mayor cantidad de usuarios en un lugar, bueno. 5. Quejas del servicio por 1000 usuarios. De verdad voy a ver si localizo la información para saber cuántos usuarios en esta época tenía Comisión Federal, incluyendo, por decir, resaltando las grandes ciudades que le tocaban a CBC, Guadalajara, Monterrey, quizá Querétaro, para checar cómo estaba. En realidad debe ser cuántos usuarios atiende CFE y cuántos usuarios se atiende por compañía de luz, por colonias, cuántos usuarios se atienden en Ixtapalapa y cuántos en Chihuahua o cuántos en Chiapas, en Yucatán, cuántos están en la delegación Hidalgo o en Milpalta, y veríamos. 6. Tiempo promedio de restablecimiento del servicio por queja. Bueno, aquí va junto a la anterior. Interrupción del servicio es una combinación del TIU con las quejas y en cuánto tiempo se tiene. 7. Tiempo promedio de conexión a nuevos usuarios. Es decir, yo llego, hago mi contrato y cuánto se tardan en instalarme la luz en mi casa. Pérdidas de energía en la red de compañía de luz y fuerza del centro. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Cómo planteo estas cosas? ¿Cómo las discuto? ¿Cuánto tiempo voy a tener para preparar este material? ¿Cuántos trabajadores? ¿Cuántas brigadas? ¿Cuántos automóviles? ¿Cómo está organizado mis cuadrillas, mi cantidad de trabajadores? Las nuevas camionetas, las nuevas jirafas. Es un problema que, insisto, de antemano, del 75 al 90, no se creció. 15 años.
Y ahí hay un problema muy grande. Los indicadores tienen una trampa y, bueno, ya no nos va a dar tiempo de ver los demás indicadores. Lamento mucho. Lo vamos a continuar y lo que vamos a ver es las políticas generales. Después de estos, que yo digo que en general hay una trampa que se llama 15 años de liquidación, 15 años de no inversión, 15 años de no crecimiento, 15 años de no mantenimiento, y que sí el gran beneficio era tener el nuevo organismo. Y el reto, el riesgo, era sí aceptar cualquier medición de este tipo y ubicarla en la discusión concreta del análisis concreto. Es probable que le pueda preguntar en el lapso que me queda a algunos compañeros para que nos platiquen esto. El tema es muy candente. Muchos de los compañeros que estuvieron ahí están vivos. No a todos les puedo preguntar. Pero en fin, ya se me acabó el tiempo. Nos vemos en 8 días en otra Añoranza de Electricistas, dándole continuidad a esta oportunidad del nuevo organismo a través de indicadores de productividad e insisto en el medio de la propuesta de modernización y flexibilidad del proceso productivo. Gracias. Nos vemos en 8 días. Hasta pronto. Síguenos a través de www.radiosme.org.